Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Una vez más, poder continuar este estudio bíblico, Señor, todos juntos en esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en donde hemos aprendido mucho hasta donde vamos y seguiremos aprendiendo, Padre, en lo que nos resta, Padre. Señor, reconozco que estamos parados en lugar santo, que hay que quitarse las sandalias, Padre, para poder estar aquí, y queremos, Señor, hacer tu voluntad, agradarte, que por medio de este sermón tú le puedas hablar a tu pueblo, edificarnos y enseñarnos. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy se titula Cristo da dones a la iglesia. Cristo da dones a la iglesia. Antes de comenzar, hermano, quiero decirles que sí, tenemos un problema con el aire acondicionado. El técnico ha sugerido que quizás es la insulación. Si alguien sabe de insulación y quiere asesorarnos un poco, ayúdenos. Detrás de este cielo falso, la insulación está muy mal distribuida, no está bien acomodada y creo que eso está afectando. Y los lugares también a veces, hermanos, son diseñados para cierta capacidad de gente. Y cuando esa capacidad de gente se rebasa, el calor del cuerpo calienta el lugar, porque sí tenemos 3 máquinas trabajando, amén. Pero vamos a trabajar para mejorar eso. La cafetería está un poco más fresca, me parece que allá está a 73 grados. Porque aquí se nos ha subido bastante. Yo tengo aquí los termostatos en una aplicación, se nos ha subido a 80 aquí. Y hemos tratado de evitarlo y no se ha podido, entonces paciencia. ¿Usted tiene calor? Yo también. Todos tenemos calor. Pero vamos a trabajar para arreglar eso, ¿no? Ore, como dice el hermano Dani. Pero sí hay que poner manos en el asunto. Si alguien sabe de aire acondicionado, insulación, tenemos un técnico que se dedica a eso. La otra vez vino y me dijo, no sé qué más sea, quizás es el calor del cuerpo de las personas. Es que ustedes también, hermanos, son tan calurosos, es culpa de ustedes en realidad, según el técnico. Pero vamos a tratar de arreglar eso de aquí al domingo. Hemos tenido una asistencia, la iglesia ha crecido un poco, la asistencia está un poco más elevada que antes y eso puede incluir también que ahora estamos un poco más calurosos. Si los niños están incómodos, lo entendemos, ahí está la cafetería, está un poco más fresco para que puedan tener allá los niños, hermano. Y si usted tiene un saco, pues quíteselo, ¿verdad? Yo me lo tengo que poner porque voy a predicar. Quíteselo y acomódese ahí. Bueno, hermanos, el tema el día de hoy, Cristo da dones a la iglesia. Cristo da dones a la iglesia. Nuestro último tema de Efesios, hace 2 semanas, vimos 7 aspectos que unen a los cristianos. 7 aspectos. Vimos toda una lista y fuimos por toda esa lista de 7 aspectos que nos unen como creyentes. El día de hoy vamos a ver una lista de dones que Cristo da a su iglesia. Amén. Mientras que la unidad nos llama a ser uno, los dones entendemos que nos llama a que haya una cierta diversidad dentro de nosotros, porque cada uno tiene dones diferentes y en ese sentido somos diferentes. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está llamándonos prácticamente de la unidad que hablamos en el último tema, del verso 4 al 6 que estuvimos exponiendo, a la diversidad, diferentes dones para los miembros de la iglesia. Ahora, básicamente, hermanos, la diversidad no debería debilitarnos, la diversidad en sí debería de hacernos más fuertes, porque lo que a mí me falta lo tiene usted, y lo que a usted le falta, pues en su gracia posiblemente Dios me lo dio a mí. Y yo puedo fortalecerle a usted en ese sentido y usted a mí viceversa, ¿verdad? Entonces, hermanos, aunque la esencia del evangelio radica en lo que Dios ha hecho por los hombres, Dios nos ha salvado, Cristo murió por nosotros en la cruz, esa es la esencia del evangelio. Sin embargo, después de salvarnos, el Señor nos ha encomendado una tarea.
¿verdad? El Señor no nos salvó y dijo, ya los salvé y hagan lo que quieran. No, el Señor nos salva y nos da una serie de instrucciones. Congréguense, prediquen, evangelicen, oren, adoren, etcétera. Y dentro de todas esas tareas que el Señor quiere que nosotros realicemos, pues nos ha dado herramientas para que nosotros hagamos esas tareas. Nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado llamados, nos ha dado habilidades para que nosotros desempeñemos ese trabajo. Vamos a ver, hermano, del versículo 7 al 11 el día de hoy. Y básicamente el apóstol Pablo lo que nos enseña en este espacio, en esta porción, son tres cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 7 que todo creyente ha sido dotado de manera individual con algún don. ¿Ok? Luego pasa a decirnos de qué manera Cristo obtuvo ese derecho de ser Él el quien da los dones. Y por último, menciona la lista de dones que estaremos viendo en el verso 11. Entonces, pensando en eso, así sería como queda nuestro bosquejo para el día de hoy. Número 1, Cristo da dones a todos los creyentes por gracia, verso 7. Número 2, Cristo ganó el derecho de dar esos dones, verso 8 al 10. Y por último, los dones de Cristo para su iglesia, es decir, la lista de estos dones que vamos a estar analizando brevemente en el versículo 11. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. Cristo da dones a todos los creyentes por gracia. Verso 7, leemos una vez más ahí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. A cada uno de nosotros fue dada, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí yo le pregunto, hermano, ¿alguna vez a usted le han hecho un regalo que no le ha gustado? A mí sí. Y yo creo que tal vez yo también algunas veces he hecho regalos que las personas han dicho, no me gustó. Y yo sé que el comentario quizás no suena tan noble porque alguien diría, ¿cómo es posible? Le regalé algo al pastor y no le gustó, qué mal agradecido. No se haga, usted también ha pasado por ahí. Porque a veces hay personas, hermano, que regalan algo que a ellos les regalaron y que no les gustó, ¿no? Si tú eres talla M y alguien te regaló una camisa S y dice, pues no me queda, y luego ves a un hermano que es XL y se la das a él, pues ¿cuándo? No le sirve para nada. Pero, ¿sabe qué, hermano? En el caso del Señor, eso nunca sucede, hermano. Dios nunca va a dar un regalo equivocado. Dios nunca va a dar, hermano, un don que nosotros vamos a rumbar por ahí y a decir, no, es que el Señor se equivocó, esto no es lo que yo quería. Realmente el Señor siempre nos va a dar justo lo que necesitamos para cumplir cabalmente con alguna tarea que Él nos ha asignado. Nadie aquí puede acusar a Dios de decir, Dios se equivocó en el don que me dio o en la cantidad en la que me lo dio. Yo quisiera tener este don, pero en una mayor cantidad, porque veo que tal hermano lo tiene en mayor cantidad. No, Dios nunca se equivoca ni en el don que te ha dado, ni en el grado en que te lo ha dado, porque Él sabe lo que Él hace. Ese don es de su gracia. Dice esta parte en el verso 7 que recibimos los dones por gracia. Hay que entender, hermanos, que aquí Pablo no se refiere a la gracia justificante, la cual todos recibimos en la salvación. Esa gracia que nos hace nacer de nuevo, que nos hace pasar de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Aquí se refiere a una gracia, hermano, que nos prepara y nos equipa para poder servir al Señor. Si los dones son por gracia, eso quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos enaltecernos por los dones que nosotros tenemos. Porque son cosas que Cristo nos ha dado sin nosotros merecerlas. Son cosas que el Señor nos ha dado de gratis. Los dones no son trofeos que nosotros ganamos. Un atleta cuando tiene un alto rendimiento y desempeño y gana, es justo merecedor de un trofeo, de una medalla. Nosotros no. Nosotros simple y sencillamente estamos recibiendo por gracia instrumentos que Dios nos da para que nosotros, hermano, nos ocupemos en el servicio de su obra. Dice que estos dones, hermano, han sido dados conforme a una medida. Dice, conforme a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor sabe en qué medida nos ha dado el don.
Y nosotros no podríamos en ese sentido pelearnos con el Señor porque no nos ha dado la medida que nosotros queremos. La palabra ahí griega para medida es metrón y significa como medir o pesar algo. Entonces Dios de alguna manera nos dio un don que va de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su soberanía y como Él ha querido. ¿No? Como aquellos que les dio talentos y el Señor le dio talentos según Él quiso. Y cuando el que lo desperdició y no lo invirtió le fue quitado, el talento le fue dado al que le había dado más. Que humanamente pareciera ilógico. ¿Cómo le vas a dar más al que más tiene? Deberíamos darle más al que menos tiene. Pero en la soberanía y sabiduría del Señor, hermanos, Él hace y reparte los dones, dice la Biblia, como Él quiere. Y en ese sentido no podemos reclamarle al Señor. Entonces, hermanos, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. 100 personas pueden tener el don de la enseñanza y esas 100 personas no lo van a tener en el mismo grado. Algunas personas lo van a tener en un grado mayor, otras en un grado menor. Quizás hay un maestro de la Biblia que el Señor lo llamó para predicarle a las masas y esa es su capacidad. Tiene una capacidad para predicarle a masas. Pero quizás hay otro que su capacidad es predicarle a una congregación local. Y que esa congregación local no pase de 200 nunca, porque eso es todo lo que Dios le ha dado. Quizás hay otro que de hecho ni siquiera le puede predicar a la congregación, le puede predicar a un grupo de 15 o de 10 en un salón de clases. Esa es quizás su capacidad. Y otro, lo mínimo que puede hacer es quizás predicarle a su familia, a su esposa y a sus hijos. Hay diferentes dones, hay diferentes grados en cada don. Lo podemos ver, por ejemplo, en el apóstol Pablo y en el apóstol Pedro. Ambos eran predicadores, ambos tenían el don en diferente grado. El apóstol Pablo era un pensador teológico que podía profundizar en temas muy difíciles. El apóstol Pedro era simplemente alguien que proclamaba un mensaje. Lo vemos en los profetas también. Jeremías era un proclamador, así dice el Señor. Daniel era un sabio que podía descifrar enigmas y entrar en cosas profundas. Ahora, ¿quién es más, quién es menos? No se trata de quién es más, quién es menos. Dios ha dado un don a diferentes personas en diferente grado. Hay misioneros, por ejemplo, el día de hoy que se dedican a viajar, a plantar iglesias y eso es un don. Son personas que a veces su mensaje es bastante sencillo, pero bastante eficaz, porque es un don. Yo he conocido a personas que se dedican a eso, son plantadores de iglesias, evangelistas, misioneros. Su mensaje es bien sencillo, pero predican el evangelio con una eficacia, un poder y una autoridad. Tú dices, no está diciendo algo que yo no sabía, pero lo que está diciendo está tocando las fibras de mi corazón. No sé si alguien entiende a qué me refiero. Es un don. Sinceramente, yo les soy honesto, hermano, yo no siento que tenga ese don como de ser un evangelista. Que es esa persona que se para y con un mensaje bien sencillo que proclama, ese mensaje es eficaz. Dios le ha dado como ese don. Ahora, esto no es para justificarme, porque vamos a llegar cuando hablemos del evangelista y todos, aunque no somos evangelistas, hemos sido llamados a evangelizar. Porque Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Vamos a ver la cita en breve. Pero en pocas palabras, en este verso lo que tenemos que entender entonces es que Cristo da los dones a los creyentes por gracia. No es obligación de Él, Él no nos debe nada, Él nos los ha dado a nosotros, hermano. Amén. Y no podemos nosotros entonces querer anhelar por fuerza tener un don que no se nos dio o tenerlo en un grado que no se nos dio. En este punto podemos concluir entonces lo siguiente. Número 1, Dios no nos debe nada. Nada, Dios no nos debe nada. Número 2, los dones que nos los ha dado por gracia. Número 3, los ha repartido soberanamente. Es decir, no es si te gusta o no te gusta, es que es bajo su soberanía, bajo su cuidado. Número 4, no debemos enorgullecernos por el don que tenemos, porque Dios lo ha dado soberanamente. Y número 5, no deberíamos entonces tampoco de amargarnos si no lo tenemos. Vamos a ver el punto número 2. Cristo ganó el derecho de dar los dones. Cristo ganó el derecho de dar los dones, verso 8 al 11. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En estos versos, hermano, del 8 al 10, lo que explica el apóstol es cómo es que Cristo tiene este derecho de ser Él el que reparte los dones. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. En este pasaje dice que Cristo es el que da los dones y pareciera como que el Padre no da los dones o como que el Espíritu Santo no da los dones, pero sí, hay pasajes que nos enseñan que el Padre es el que da los dones y que el Espíritu Santo también da los dones. Por ejemplo, viene a mi mente el pasaje que dice que oremos al Padre, que oremos al dueño de la mies para que envíe que obreros a su mies. Eso quiere decir que el Padre también da dones. Y hay un pasaje donde dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aunque este pasaje nos explica que Cristo da los dones, en sí los dones son trinitarios. Siempre van a proceder de la Trinidad, siempre van a proceder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En esta porción, hermanos, el apóstol Pablo menciona algo muy interesante, hermano. Antes de mencionar los dones que él va a decir en el verso 11, en esta parte lo que hace es citar el Salmo 68:18 y hacer una comparación entre lo que pasaba en el Salmo 68:18 y lo que hizo Cristo entonces para dar los dones y tener el derecho. Leamos Salmo 68:18 para analizarlo brevemente. Salmo 68:18 dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Qué es este salmo? Una explicación breve de este salmo para entender lo que Cristo hizo. Este salmo es un salmo de victoria. Era un salmo, hermano, que se cantaba o se entonaba después de volver de la guerra. Es un salmo de David, era un salmo de conquista. Y lo que se acostumbraba a hacer entonces, hermano, era que cuando un rey de Israel iba y hacía una incursión en un lugar y derrotaba a los enemigos y regresaba, entonces estaba hablando de que esta persona había vuelto en victoria y había por lo menos logrado 3 cosas. Y eso que ese rey había logrado es lo que ahora Pablo nos está diciendo que es lo que Cristo ha logrado. Está utilizando entonces la acción de un rey en los tiempos de la monarquía en Israel para decirnos entonces qué fue lo que Cristo hizo. Y por lo menos 3 cosas, hermanos, sucedían en estas campañas militares cuando se entonaba este salmo, un salmo de conquista. Por lo menos 3 cosas sucedían cuando el rey regresaba. Número 1, el rey regresaba con los despojos del botín de la guerra. En esas guerras, en esos encuentros, muchas veces se iba a recoger todos los despojos de la guerra. El ejército que ganaba comenzaba a caminar, recogían la corona del rey, si es que le habían matado al rey, porque esa corona era muy valiosa. Cualquier tipo de arma que tuviera un valor o que fuera de un metal valioso, cualquier objeto, cualquier animal que hubiera ahí se recogía. Entonces el rey regresaba y entraba triunfantemente por Jerusalén en un desfile exhibiendo entonces su conquista. Y una de esas cosas eran el botín de la guerra. Una segunda cosa, hermano, eran los prisioneros enemigos. Aquellos a los que no les habían dado muerte, los traían entonces como presos, que generalmente después se les daba muerte. Así eran las cosas en ese entonces. Y número 3, hermano, traía a los soldados del rey, es decir, sus mismos soldados que el enemigo había conquistado en un momento y los había tenido cautivos. De ahí es que viene la frase, llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que sus mismos soldados que habían sido cautivados por el rey enemigo, él los cautivaba otra vez y los traía como un desfile a la nación. Obviamente no para darles muerte como a los soldados del otro ejército, sino para darles libertad. Por eso esa expresión tan extraña, llevó cautiva la cautividad. Todos los soldados que habían sido cautivos por el enemigo, él los cautivaba y luego los liberaba porque eran suyos. Todo esto entonces era exhibido en un desfile. Y ahora podemos entender entonces qué fue lo que Cristo hizo. ¿Cómo se está utilizando este salmo para hacer un paralelo entre lo que Cristo hizo?
Esto representa entonces esa entrada del rey a Jerusalén en un desfile, exhibiendo estas tres cosas que acabo de mencionar, representa la entrada de Cristo en su ascenso en el cielo, victorioso, porque había triunfado entonces en la cruz, triunfado sobre el diablo, triunfado sobre los demonios, había conquistado a la muerte y había entonces libertado a los cautivos, aquellos que el diablo tenía a merced en su cautividad, y ahora los libertaba entonces para darles libertad. Eso lo hizo el Señor por medio de su crucifixión, por medio de su resurrección. Cuando ascendió entonces al cielo victorioso de esa manera, Él es el que dio dones a los hombres. Esa es la victoria que a Él lo hace entonces el justo dador de los dones. Dice el apóstol, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta expresión, hermanos, se refiere obviamente a la ascensión. El apóstol Pablo está diciendo, eso de que el Señor subió, ¿qué significa que el Señor subió? Pablo dice, eso lo que significa es que Él primero había bajado a las partes más bajas de la tierra. Y aquí hay dos cosas, hermano, que me gustaría aclarar. Número uno, cuando el Señor asciende, eso es lo que se conoce, hermanos, como la ascensión del Señor. Después de que Él resucita, Él asciende al cielo. Pero Pablo lo que dice, ¿qué significa esto? Dice el apóstol Pablo, sino que Él antes había primero descendido a las partes más bajas de la tierra. Es decir, para que haya podido ascender es porque en su momento Él descendió. Y el apóstol Pablo lo aclara aquí. Y hay una expresión, hermanos, que algunas personas interpretan de diferentes maneras, que yo le voy a decir cómo yo considero que es una interpretación más sana. Esta frase, las partes más bajas de la tierra. Hay por ahí personas que dicen que esta expresión significa que Cristo cuando murió fue al infierno, y que entonces, bueno, hay unos que se van al extremo de decir que fue quemado en holocausto, en el infierno, para podernos salvar de nuestros pecados. Otros no llegan a ese extremo y simplemente dicen que fue al infierno para decirle a Satanás, triunfé sobre ti, y libertar a personas que estaban en el infierno, incluso hasta Judas Iscariote, el traidor. Hay gente que cree eso basado en este pasaje. Otros entienden no es que fue al infierno, sino que fue al seno de Abraham, y entonces el seno de Abraham era un lugar que estaba dividido en dos, el lugar donde había personas piadosas que fueron salvos bajo el Antiguo Testamento, que fueron trasladados al cielo, y otras personas que no eran necesariamente piadosos. Eso es lo que muchos entienden cuando leen esta parte, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Personalmente, hermano, creo que esta expresión, las partes más bajas de la tierra, simple y sencillamente se refiere a la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo fue un descenso en muchos sentidos. Y por eso es que se utiliza la parte más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque en la encarnación, mire cómo descendió el Señor. Descendió de ser Dios a ser hombre, descendió de ser rey a ser siervo, descendió de estar entronado en el cielo a nacer en un pesebre, descendió de ser el autor de la vida a ser el que gustó la muerte, y descendió de estar en la tierra a estar puesto en la tumba. Eso es lo que yo entiendo aquí por las partes más bajas de la tierra. Simple y sencillamente la encarnación del Señor. Todo lo que conllevó la humillación de la encarnación. Yo no encuentro aquí nada esotérico, nada místico, como muchos creen, de que Cristo fue al infierno. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Nicodemo enseña eso, que estaban celebrando los demonios y de repente entró Cristo y les dijo, he triunfado. Y muchos cristianos toman esas cosas que son un poco esotéricas y místicas y las quieren traer al Evangelio y aplicarlas a la Biblia. Vamos a llegar a ese pasaje cuando veamos Pedro, que habla de que descendió y que fue a predicar a los espíritus encarcelados, aquellos que en otro tiempo, en los tiempos de Noé, no se salvaron. Y de ahí también agarran este pasaje, y ese pasaje para decir que sí, Cristo fue al infierno. Pero realmente yo creo que eso se refiere a la encarnación, y cuando veamos Pedro lo vamos a ver a fondo. Entonces, hermano, es muy importante esto, hermano, que nosotros veamos lo que eso significa. Y por último, número 3, nuestro punto de hoy, el número 3. Los dones de Cristo para la iglesia. Los dones de Cristo para la iglesia, verso 11. Voy a acelerar, no sea que empiecen ya las evaporaciones y derretirse y todo eso.
Sabe que, hermano, nos hacemos delicados, ¿no? En nuestros países no teníamos tantas comodidades, pero yo entiendo también que hace calor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya vimos dos cosas entonces. Todos los dones son por gracia, número uno. Número dos, ¿por qué Cristo tiene el derecho de darlos? Porque Él conquistó. Él triunfó en la cruz, ascendió, llegó ante su Padre y llevó cautiva la cautividad. Aquellos que éramos cautivos del enemigo fuimos liberados, pero no solo fuimos liberados, sino que fíjese lo que hizo el Señor. Entre los que Él liberó, Él agarró y dio dones a esos que antes éramos cautivos. Para que ahora nosotros entonces edifiquemos su iglesia, sirvamos en su iglesia. Él se fue, deja entonces a los encargados en la iglesia, que con la guía del Espíritu Santo y la Santa Palabra, seguimos guiando la iglesia y la obra de Cristo continúa. Usando a los mismos cautivos, que antes estábamos bajo merced del diablo, como dice las Escrituras, ¿no? Este pasaje, hermanos, es muy interesante, este versículo 11, porque vamos a tener una idea de cómo es que operaba la iglesia primitiva, hermano, cómo estaba organizada la iglesia primitiva, cómo estaba administrada, cómo había estos responsables. Por lo menos había tres tipos, hermano, de responsables en la iglesia primitiva. Habían unos que tenían una autoridad extendida por toda la iglesia. Estos personajes podían estar en Roma, en Corinto, en donde estuvieran, en Éfeso, tenían autoridad sobre todas las iglesias, empezando desde Jerusalén, que era la iglesia madre, a través de la cual se plantaban todas las demás iglesias, y estos son los apóstoles y los profetas. Tenían una responsabilidad y una autoridad extendida por todas las iglesias. También encontramos, hermano, en este punto que había unas personas que no estaban confinados a un lugar, sino que se dedicaban a la evangelización. Estas eran aquellas personas que podían ir de iglesia en iglesia llevando el evangelio, tratando de ir a otros lugares. Generalmente su afán era ir a lugares donde Cristo no había sido proclamado, los evangelistas. Y por último, un grupo, hermano, que se limitaba a estar fijos en una congregación y en un lugar. Estos no eran ambulantes, estos por lo general estaban establecidos en una congregación, y esos son los pastores y maestros. Veamos entonces, dice, y él mismo constituyó, ¿quién? Cristo. Cristo vence y Cristo constituye entonces a estos hombres. Aquí, hermanos, quiero hacer una aclaración, porque cuando usted cuenta con sus dedos y dice que él mismo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay dos posturas. La postura más conocida en el evangelicalismo, que es que aquí hay 5 ministerios. Y la postura un poco más ortodoxa, más reformada, más histórica, que aquí hay 4 ministerios, no 5. ¿Y por qué 4? Porque ellos dicen que en la parte que dice pastores y maestros, ese término griego y kai realmente no debería de estar, sino que se refiere a un solo ministerio, pastor, maestro. Es decir, que el pastor por fuerza tiene que ser maestro, si no, ¿cómo va a ser pastor? Porque su trabajo, aparte de pastorear o cuidar a la gente, también es enseñarles correctamente. Entonces yo sinceramente estoy del lado que aquí hay 4 ministerios, no 5, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, aquí hay 5 ministerios, el ministerio quíntuple y no sé qué. Los más conocedores de griego dicen, no, esa expresión ahí, y no debería de estar, debería ser pastor / maestro. Un solo ministerio, una sola persona. Aclaro esto, hermano, porque aquí lo que vemos entonces son 4 ministerios, desde mi perspectiva por lo menos, 4 ministerios. Número 1, apóstoles. Número 2, profetas. Estos 2 ministerios que acabo de mencionar son ministerios de fundación. Es decir, Cristo los dio en el siglo I para poner el cimiento de la iglesia, ministerios de fundación. No tienen sucesores. ¿Por qué? Porque un cimiento de un edificio se pone una sola vez. Entonces son 2 ministerios de fundación, no tienen sucesores, su trabajo era poner el cimiento doctrinal de la iglesia en las escrituras para que la iglesia entonces tuviera las escrituras en ese proceso que llevó para llegar al canon, etc. Y los otros 2 ministerios se les conoce como ministerios de continuación. Es decir, estos, una vez que se ponga el cimiento o la fundación, continuarán hasta que Cristo venga. ¿Y por qué se le llama de continuación? Porque estos sí necesitan sucesores. El que haya
evangelistas y pastores maestros, estos dos ministerios son de continuación. Hasta que Cristo venga, seguirá habiendo evangelistas, seguirá habiendo pastores maestros. Veamos brevemente entonces los apóstoles y los profetas. Estos dos primeros, hermano, eran dotados de una manera muy especial. Por lo menos 3 responsabilidades tuvieron estos hombres en el primer siglo. En primer lugar, escribir el Nuevo Testamento, Efesios 3:5. Su trabajo era escribir el Nuevo Testamento. En segundo lugar, colocar los cimientos doctrinales de la iglesia, Efesios 2:20, que ya pasamos por ese pasaje. Y en tercer lugar, confirmar que lo que estaban diciendo era de Dios por medio de señales, prodigios y milagros que tenían que seguir a los apóstoles en ese momento de la historia eclesiástica. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Hay una controversia al día de hoy en el evangelicalismo si hay apóstoles o no. Hay gente que dice que sí, que hay apóstoles el día de hoy. Personalmente no creo que haya apóstoles porque no lo veo en las escrituras. Entiendo que son 2 ministerios de fundación, que un cimiento de un edificio se pone una sola vez. Ya no hay más que añadir a este libro. ¿Cómo puede haber más apóstoles? ¿Para qué los necesitamos? Si tenemos toda la doctrina apostólica del Nuevo Testamento para que la iglesia funcione. ¿Debemos nosotros hoy creer en apóstoles? Sí, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan, que fueron aquellos que Dios usó para que la iglesia fuera fundada. Por supuesto, la iglesia es apostólica en ese sentido. De hecho, la confesión de fe dice, la iglesia es apostólica en ese sentido, porque creemos en la doctrina de los apóstoles. Aquí es donde surge quizás la controversia, ¿no? Porque la palabra apóstol, del griego apóstolos, simple y sencillamente significa enviado. Enviado. Pero aquí es donde yo quiero hacer una aclaración que por lo menos yo así lo entiendo, y si usted no lo entiende así, siga estudiando y estudie sin prejuicio. No lo estudie defendiendo a los apóstoles. Diga, ok, voy a estudiar y voy a tratar de ser honesto intelectualmente conmigo, y voy a estudiar no para ver si tengo la razón, sino en busca de la verdad, aunque yo no tenga la razón. Eso es bien importante. Sabe que muchas veces estamos argumentando con alguien y por fuerza le queremos ganar, aunque no sea verdad lo que nosotros estamos diciendo. Y no es así, eso es ser deshonesto. Uno debe de argumentar diciendo, yo estoy buscando la verdad, no estoy buscando tener la razón. Cuando uno baja sus armas en ese sentido, uno está listo entonces para aprender. Le explico. La palabra apóstol, hermano, en el siglo I tenía 2 usos, uno particular y uno general. En el uso particular se entendía que los 12 y Matías, que sustituyó a Judas, y Pablo, al quien Cristo se le apareció personalmente y lo llamó a ser apóstol a los gentiles, eran los apóstoles de Cristo. En ese sentido, esos eran los apóstoles de Cristo. Bernabé no podía venir y decir, yo fui de los apóstoles de Cristo, estaría mintiendo. Entonces, en ese uso, hermanos, particular, esa palabra apóstol se utilizaba para ellos. Ese es el uso particular. Pero la palabra apóstol también tenía un uso general, porque acuérdese que ¿qué significa apóstol? Enviado. Eso quiere decir que todos aquellos que de repente en un momento determinado iban a una misión con los apóstoles, o la iglesia los enviaba a una misión, ¿eran qué? Apóstoles en ese sentido. En el sentido etimológico de la palabra, se llegó a utilizar entonces la palabra apóstol para personajes como Bernabé, Hechos 14:4, Silas y Timoteo, 1 Tesalonicenses 2:6. Pero mucha gente agarra este pasaje y dice, ¿sí ves? No hubieron 12 solamente, y Matías y Pablo, hubieron muchos. Y hoy debería de seguir habiendo entonces. Pero no entienden que la palabra apóstol tenía 2 usos, uno particular y uno general, es puro sentido común. ¿Por qué lo sabemos? Porque resulta que para ser apóstol de los 12 tenías que reunir 2 requisitos. Hechos 1, 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 2 cosas veo yo aquí. Número 1, tenía que haber conocido personalmente a Jesucristo, y número 2, tenía que haber sido testigo de la resurrección. ¿Para ser qué? Sucesor de Judas. ¿Quién fue? Fue Matías. ¿Por qué sabemos que no polulaban los apóstoles por todos lados? Porque se propuso a 2 y los 2 cumplían los requisitos, pero solo se necesitaba 1. Por eso lo sabemos. ¿Okay? Por eso lo entendemos de esa manera. ¿Tenían que acabarse los apóstoles? Claro, eso es pura lógica. ¿Por qué? Porque conforme pasaba el tiempo
y los que estuvieron allí iban muriendo, nadie podía cumplir estos requisitos. O sea, la mera muerte de ellos acababa con ellos de esa manera. Los profetas, ¿qué me dice de los profetas? Que mucha gente, hermano, este ministerio el día de hoy lo ven más como un sistema de adivinación. Como un sistema de adivinación. Y dicen, no, pero es que vemos que los profetas hablaban cosas del futuro. Por ejemplo, Agabo, ¿no? Cuando se agarró el cinturón de Pablo y dijo, ¿de quién es este cinturón? Le va a pasar esto y esto en Jerusalén. Estaba profetizando y estaba hablando acerca del futuro. O cuando dijo va a venir una hambruna, etcétera, estaba hablando del futuro. Y por cuanto los profetas hablaban de cosas del futuro, hay gente hoy que cree que ser profeta significa adivinar el futuro. No es así. Lo que pasa es que ellos, su trabajo era hablar de la voluntad de Dios y de cosas que se iban a dar futuramente sobre la voluntad de Dios. Su trabajo no era adivinar el futuro, sino hablar de lo que Dios iba a hacer en un determinado tiempo. Su centralidad era entonces el mensaje, no ser adivinos del futuro, hermanos. No hay más apóstoles, no hay más profetas. ¿Qué pasó cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento? Ya no había profetas, 400 años de silencio. Se cerró el canon del Antiguo Testamento. Pura lógica. ¿Qué pasa cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento? Siglo I, año 100 más o menos. ¿Para qué se necesitan más profetas? Se cerró el canon del Antiguo Testamento, se acabaron los profetas. Se cierra el canon del Nuevo Testamento, se acabaron los profetas. Puro sentido común. Bueno, los evangelistas. Los evangelistas eran entonces estas personas, hermano, que tenían un mensaje para poder entonces traer personas al evangelio. Este es otro ministerio que el día de hoy también se ha pervertido. Muchas personas ven el evangelismo como un modus vivendi. Dicen, no, pues yo voy a andar de iglesia en iglesia todos los domingos, aunque no me congregue, no tenga pastor, no le dé cuentas a nadie y de eso voy a vivir. No, hermanos, el evangelista del siglo I no era una persona que andaba repitiendo un solo sermón o 2, 3 sermones que tenía por todos lados y que andaba con 5 sacos y 20 corbatas por todos lados paseando por todo el mundo. Yo conozco gente así. Aquí voy viajando para tal lado para llevar la palabra del Señor. Y viajan todos los días. Yo digo, ¿a qué horas estudian? ¿A qué horas oran? ¿A qué horas buscan de Dios? ¿A qué horas se congregan? Pero se ha pervertido mucho, hermano, estos ministerios el día de hoy, lamentablemente. El evangelista del siglo I era más como un misionero plantador de iglesias, que llegaba a un lugar donde Cristo no había sido proclamado, proclamaban el mensaje, preparaban ancianos para que se quedaran ahí, se plantaba una iglesia y seguían entonces con su ministerio. Y es 2 de Timoteo 4:5, por si ustedes lo quieran anotar, donde les dije que aunque no todos podemos tener el don de evangelistas, sí todos hemos sido llamados a evangelizar. De igual manera que todos, aunque no tengamos el don de la enseñanza en la predicación, hemos sido llamados a predicar. La mujer samaritana no tenía llamado a la predicación ni al ministerio y sin embargo fue y predicó a toda Samaria. Porque nosotros sí tenemos realmente una responsabilidad, aunque no tengamos un ministerio, de hacer muchas cosas. Y por último, hermano, los pastores maestros. Pastores maestros, que aquí es donde yo les estuve comentando que personalmente creo que son un solo ministerio y no 2, y por eso que cuando los cuentas no son 5, son 4, porque es un solo hombre en sí el que debe de tener estas 2 virtudes, el de ser pastor y el de ser maestro, hermano. ¿Y este quién es? Este es el anciano de la iglesia, es el anciano de la iglesia, ese es su deber. El anciano, esta palabra, ¿no?, que significa el que supervisa, el que cuida, el que vigila la iglesia. Tenían una triple función. En primer lugar, tenían que ser maestros. ¿Por qué? Bueno, porque hoy usted tiene 20 Biblias, un montón de manuales de teología, de comentarios bíblicos, de libros de doctrina, etcétera. Pero en el siglo I, todos los hermanos en la iglesia no tenían Biblia, como hoy. Tenían la Septuaginta algunos, que era la Biblia del siglo I, el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero no tenían manuales de teología, ni el Nuevo Testamento. Entonces había mucha necesidad. Había un deber de que el maestro tenía que ser muy diestro para enseñar. Había mucha necesidad de que se estuviera enseñando constantemente. El deber prácticamente era transmitir. Como el evangelio no existía escrito, el Nuevo Testamento no estaba escrito, estos maestros tenían que ser muy conocedores de la historia de Cristo, dominar la historia de Cristo, porque se transmitía verbalmente, oralmente era que se estaba predicando el evangelio todo este tiempo, porque no habían las cartas de Pablo, no habían los evangelios. Entonces sí se necesitaba, hermano, tener una capacidad muy especial para poder enseñar.
explicar las doctrinas del cristianismo, etcétera, y enseñar a otros para que lo siguieran haciendo, porque como son ministerios de continuación, ¿qué pasa con un pastor? Un pastor envejece y se muere, y por lo tanto hay que preparar a más pastores. Mire lo que dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, se oía el evangelio, ¿ok? Se oía y se tenía entonces que transmitir fielmente. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, lo que tú oíste de mí, encarga a hombres fieles. Fíjese cuál era la fidelidad de estos hombres. Tenían que ser fieles a lo que habían oído, transmitir fielmente el mensaje. Este es un problema el día de hoy. El día de hoy no tenemos hombres fieles en el púlpito. El hombre fiel en el púlpito es el que se apega a lo que está escrito, aunque a usted le parezca aburrido. Aunque usted diga, ahí con este calor y este mensaje tan aburrido, yo me duermo. El hombre fiel, hermano, es fiel al evangelio, a la palabra, a la predicación, no a la gente. Obviamente esa es la función que vamos a ver más adelante también, porque hay una función que consiste en ser también pastor, ya la vamos a ver. Veamos la segunda función, modelar la fe. La primera función era ser maestros. La segunda función, modelar la fe. ¿Por qué? Porque acuérdese que la mayor parte de personas, hermano, que venían del paganismo, por ejemplo, no sabían mucho del cristianismo. ¿Qué era lo único que sabían? Cristo está en mi corazón, algo ha cambiado, ya no soy el mismo. Eso era lo único que sabían, ¿no? Pero ahora entonces estos maestros les enseñaban el evangelio y les modelaban también el evangelio. Enseñar el evangelio y modelar el evangelio son dos cosas diferentes. Enseñarlo es más fácil. Si tienes el don, enseñarlo es bien fácil. Modelarlo es el problema, si no tienes el carácter cristiano, la virtud, la piedad, la humildad, todos esos dones que como creyentes tenemos que cultivar en nuestra vida, hermano. Tenían que desplegar una imagen de la fe cristiana a los conversos, decirles, así es, y obsérvenme a mí para que vean cómo se vive el evangelio. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El carácter del ministro, para que podamos ser de buen ejemplo para nuestros hermanos. Preséntate, sí, enseñando, pero también mostrando integridad, mostrando seriedad. Y la última función, hermano, de estos pastores maestros era precisamente ser pastores. Y es que maestro y pastor son dos cosas diferentes. En el sentido de en qué consiste la función, no que son diferentes hombres, es el mismo hombre, diferente tarea. En este momento yo estoy haciendo un trabajo como de maestro, por decir así, enseñándole. Pero cuando yo vengo con usted y hablo con usted, ¿cómo está? ¿Está orando? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Quiere que le visite? ¿Necesita algo? Ahí estoy haciendo mi trabajo de pastor. Ahí yo estoy cuidando el rebaño. La palabra griega es poimen y se utilizaba literalmente para quien cuidaba un rebaño de ovejas. ¿Okay? Las personas acababan de salir del paganismo, tenían tentación como de volver al paganismo y el trabajo del pastor era cuidar que eso no sucediera. Hechos 20:28. Ya vamos terminando. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Okay? Y este es el trabajo entonces del pastor, cuidar el rebaño, ver por el rebaño, entender que el rebaño es muy valioso porque el rebaño, hermano, fue comprado con la sangre de Cristo. Es muy importante cuidar a los hermanos, amén. Pero también, hermanos, ustedes cooperen con los ancianos, cooperen con los pastores, ¿verdad? Vengan con nosotros, necesito ayuda, déjense pastorear también. Amén, para que uno pueda también ser más eficaz en este trabajo de estar al pendiente, no solamente de darles doctrina, porque eso cualquiera lo puede hacer, sino también de su vida. Cuesta a veces desarrollar esa relación entre pastor y oveja, pero yo creo que sí se puede, hermanos, sí se puede, amén. Entonces, estos por definición son los ancianos y esa es su tarea, ser maestros, modelar la fe y pastorear la grey de Dios, hermano, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, por amor a los hermanos. Y concluyo entonces con una fábula que le traigo acá. Una fábula es una historia fantasiosa, ¿verdad? Que no tiene que ser verdad, pero que transmite una verdad. Y va así. Cuenta que una vez, hermano, la mano llamó a todos los demás miembros del cuerpo a una huelga. Y llegaron.
¿verdad? Los demás miembros del cuerpo. Y la queja era la siguiente, la queja de parte de la mano era, bueno, aquí yo soy la que trabajo más. Yo trabajo más, me mato más, hago muchas cosas por este cuerpo y resulta que quien se está llevando todos los privilegios es el estómago. La comida que genero con mi trabajo, el estómago es el que se la está disfrutando, él es el que está prácticamente siendo el ganador de esto, ¿no? Así que decidieron en esa huelga, hermano, no darle más comida al estómago. Ya sabe usted qué pasó. Unos días después la mano se sentía bien débil, debilitada completamente. Entonces se dio cuenta, obviamente, que el castigo que estaba generando sobre el estómago le estaba afectando directamente a ella, porque así es como funciona un cuerpo. Todos los miembros de un cuerpo, cuando están trabajando para un solo cuerpo, cuando un cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza, todos los demás los miembros del cuerpo se gozan. Pero cuando un miembro se afecta, todas las demás partes del cuerpo se afectan también. Entonces la mano decidió que era bueno levantar la huelga, porque era necesario darle comida al estómago, porque de eso dependía prácticamente, hermano, su sobrevivencia. Y esta fábula, pues obviamente es una fábula. No esté usted pensando, ¿dónde estará eso que la mano y el ojo se reunieron? Aunque sí habla Pablo en Corintios de eso también. Pero, hermanos, la historia es una fábula, la lección es una verdad. Aquí en la iglesia, hermano, todos somos miembros del mismo cuerpo. Lo que le afecte a X, le tiene que afectar a Y. Lo que le beneficia a fulano, le tiene que beneficiar a sutano. Porque ese es el verdadero amor que debemos de practicar en Cristo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.